Bien amigos, estamos de regreso, 4:47 y bueno, estamos como siempre con Carla Castillo, nuestra asesora jurídica. ¿Cómo estás? Hola Daniel, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias por aceptarle, como siempre un gustazo poder platicar contigo. Ay, gracias a ti. De veras, feliz año a todos los que nos escuchan. Estoy contenta de empezar este 2016 con ustedes. Ay, muchas gracias. Oye, y platícanos un tema que ahorita está en boca de todos, que es lo que ocurrió con el Chapo Guzmán y obviamente con la pues, solicitud e incluso en la opinión pública de extraditarlo, que si se va o no. Y bueno, muchas veces hemos visto esos casos, ¿no? De que si se extraditan presos a Estados Unidos o viceversa, si los regresan para acá, y todo el mundo que lo extraditen, que no lo extraditen, que si hay más seguridad allá, que si no hay. Pero bueno, vamos por partes, ¿no? ¿Qué es la extradición? ¿Cuándo procede? Platícanos. Ok, mira, la extradición es una figura pública, es una, figura jurídica que utiliza el derecho internacional público para hacer una cooperación de soberanías, de tal manera que la persona que está sujeta a un proceso penal en algún estado pueda, por medio de la cooperación internacional, requerírsele al otro estado donde se encuentra físicamente la persona, regresarla para que cumpla la sentencia. Entonces, esta es una herramienta que tiene que hacerse como un juicio, siempre y cuando los estados hayan ratificado un convenio internacional y su legislación interna lo permita. En el caso de México, bueno, tenemos la Constitución y nos lo permite el artículo 15 de este ordenamiento, siempre y cuando no se trate de reos políticos o de personas que están en condición de esclavitud. Entonces, bueno, en el caso particular que me comentas, esta es una petición que hizo el Estado norteamericano en julio. Primero hizo una petición en julio del 2015 para que el Estado mexicano mande o envíe a esta persona a que cumpla su sentencia allá, toda vez que los delitos que cometió fueron en jurisdicción del Estado norteamericano. Entonces, bueno, aquí lo que procede es que en una cooperación entre el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Poder Judicial, van a definir, van a decidir, más bien, si esta petición procede. Entonces, lo que se pretende con la extradición es que entendamos que el sistema internacional es una comunidad, es una comunidad y que cada estado tiene que apoyar al otro. Pero siempre y cuando un estado no contravenga o no se interponga sobre la soberanía del otro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si él tiene delitos acá y delitos allá? ¿Es un doble juicio o el juicio de allá le juntan los delitos de acá más los de allá? Pues mira, primero, o sea, la extradición lo que hace es, vamos a decidir si lo mandamos allá para que cumpla las sentencias de los delitos allá. Pero México como tal no puede decidir si Estados Unidos es o no competente sobre los delitos que hizo allá, porque te digo, eso sería una invasión de soberanías. Claro. Entonces, México ya de entrada, pues ya vimos que tiene también delitos contra los que persigue a esta persona. Y bueno, pues aquí me parece más un caso de ineficiencia, sin que no pudo, pues el Estado mexicano no pudo retener a la persona aquí, y pues ahorita lo que procede sería la extradición. ¿Sí me explico más o menos? Claro, sí, es interesante, pero por ejemplo, ¿qué pasa con, sale por ahí, no recuerdo bien el país, en Arabia Saudita, por ejemplo, que los condenan a muerte a unos mexicanos que supuestamente les encontraron como droga y allá es pena de muerte a los que, y entonces están pidiendo la extradición, por ejemplo, para traerlos a México. Son juzgados allá y entonces vienen y cumplen su condena, digamos, en México. Sí, lo que pasa es que, bueno, en los tratados que firma México de extradición tienen que proteger los derechos humanos, o sea, ante todo los derechos humanos. Entonces, México no va a firmar o a ratificar un tratado en el que contravenga a los derechos humanos. Entonces, en el caso de Arabia Saudita me parece que no tenemos ningún tratado de reciprocidad, basándonos en el principio de reciprocidad, como lo tenemos con Estados Unidos. Exactamente. Y bueno, es precisamente lo que nos dice nuestro artículo 15 constitucional. En caso de que la persona haya estado
situación de esclavitud y entra al Estado mexicano, por el simple hecho de entrar a tierras mexicanas, ya pierde su situación de esclavitud y por lo tanto no se va a regresar, no va a proceder la solicitud de extradición, aunque haya el tratado. Claro, eso sí, obviamente, y está muy claro en ese sentido. Ahora, en el caso, por ejemplo, de esta figura pública que se ha manejado mucho, o sea, es curioso porque tiene delitos en los dos países, ¿no? Y aquí ya fue juzgado, ¿no? Porque ya estaba cumpliendo una condena. O sea, no se le repite ningún juicio porque, pues, obviamente, ya tiene su condena, ¿no? Ahora es por una situación más de seguridad, por lo que... Pero en Estados Unidos fue juzgado, ¿no? ¿Verdad? No, ahí tiene juicios en su contra, está acusado por diversos delitos, y por lo cual el Estado norteamericano exige, o más bien solicita al Estado mexicano que se regrese esta persona para que se juzgue ya conforme a las leyes norteamericanas. Y ¿sabes, digo, de curiosidad, a cuánto ascendía la condena de esta persona aquí en México? No, desconozco porque él tiene varios delitos, entonces pues... Y a lo mejor hasta varios juicios en proceso todavía, ¿no? Sí, lo que sé es que está amparado, él se amparó, sus abogados interpusieron varios medios de defensa, pero estos medios de defensa no proceden contra la extradición, o sea, eso es un juicio aparte que se va a llevar o que se está llevando y que por cierto no tiene que tardarse más de 20 días en resolver la Secretaría de Relaciones Exteriores, sí. Oye, eso es como para donde iba mi duda, por ejemplo, si tú tienes, no sé, consigues una condena aquí de 10 años y te extraditan a otro país y te hacen un juicio y te condenan también a otros 10 años, ¿acumulas los 20 en el otro país? ¿O...? No son acumulables, te digo que son soberanías diferentes. O sea, el hecho de que la materia internacional nos permita una cooperación, que sean como vínculos entre un Estado y otro, no pueden sobrepasar una soberanía sobre la otra. Entonces no puede ser, bueno, yo te debo 10 años, tú me debes 10 años, juntamos 20. No, esto no pasa, cada uno es por ordenamientos jurídicos separados. Simplemente se ayudan uno al otro. Pues está interesante y es complejo, o sea, ya en cuestión ya entre países es decidir si te lo extradito o no te lo extradito. Sí es muy complejo, sobre todo por la cuestión de los tratados que se firman. O sea, no es el mismo trato el que tiene, como tú bien lo decías, México con Estados Unidos, el que tiene México con Arabia Saudita. O sea, las relaciones diplomáticas van a variar siempre y bueno, esto es lo que hace muy complicado todo. ¿Y quién se encarga de solicitar eso? O sea, por ejemplo, tú como abogado puedes defender a este sujeto para que no lo extraditen, ¿o ya es una situación entre estados? Es una situación entre estados. Ya ningún abogado puede pugnar para que no lo extraditen. Lo que pasa es que o sea, nos estamos basando ahorita en la ley de extradición internacional. Y bueno, esta ley nos dice que la vía por la que se va a llevar a cabo la extradición es la vía diplomática, de acuerdo a la Convención de Viena, que han firmado varios países. Entonces, de acuerdo a esta convención, pues todo tiene que ser vía diplomática y no a través de particulares. Está interesante. Sí, la verdad sí es un tema muy interesante, pero como bien decías, muy complejo y en el que tal vez pues México no tiene tanta experiencia como quisiéramos. Y los casos que tenemos hasta ahorita pues han sido con España. Me parece que aquí tenía el nombre, Ricardo Miguel Caballo. Es un ex militar argentino que lo encontraron en Cancún, México. Y bueno, lo solicitaba el gobierno español por delitos que se habían cometido en España. Entonces, bueno, al final, después de un largo proceso en México, se decidió que el gobierno mexicano lo amparaba y otorgaba la protección de la justicia federal y por lo tanto no se extraditó. ¿Pero cumple condena aquí? ¿O quedó en libertad? No, quedó en libertad. Quedó en libertad porque, bueno, ahí hubo una serie de interpretaciones a los tratados y sobre todo que el delito que él cometió fue antes del tratado que firmó España y México acerca de la extradición. Entonces, bueno, como el tratado no tenía... ¿No contemplaba? Exacto, no, más bien, el tratado fue posterior al delito. Entonces, la Suprema Corte de Justicia
dictaminó que por lo tanto no procedía la extradición. Y sí genera ciertos roces internacionales entre estados cuando dices, ¿sabes qué? Pues no te lo extradito. Mira, es lo bonito de la diplomacia, que a fin de cuentas tienes que hacer borrón y cuenta nueva, porque no puedes estarle guardando ciertos rencorcitos a un estado. O sea, estamos hablando que pues ya es una cuestión, te digo, diplomática, pero en la realidad es que pues sí, se guardan ciertos ahí rencores. No, y eso, como eso es lo padre y lo emocionante de la diplomacia, ¿no? O sea, pues no se pudo y tú como diplomático pues lima las asperezas, ¿no? Claro, pues sí, de hecho, o sea, debería ser nuestro ejemplo a seguir la vida diaria, te lo juro, la vida diplomática. Pues es que así debe ser, porque hablando se entiende la gente y pues no podemos estarnos con este tipo de pleitos, y más con un Estado y todo lo que conlleva. Ahora, hablando nuevamente de esta figura pública, porque mucho cuando se escapó, se habló de que, pues, ¿por qué no se extraditó? Entonces, el tiempo es 20 días más o menos, cuando se tiene que... Sí, o sea, en su momento tuvieron esos 20 días también y dijeron que no. Lo que pasa es que es por petición, o sea, te digo que Estados Unidos tiene que decir expresamente y llenar una solicitud, un procedimiento formal de juicio para llevar a cabo la extradición. Entonces, desconozco cómo pasó, que el orden de los eventos, si fue primero la captura y después la petición, porque pues por una u otra razón el Chapo se quedó aquí. Sí, se habló mucho en su momento, pero también nunca se mencionó así. Pero bueno, ¿crees que en esta ocasión proceda o no? Yo creo que sí, en esta ocasión sí va a proceder la extradición y pues lo estamos viendo como un procedimiento formal, donde están interviniendo diversos factores y diversos sujetos, y bueno, yo creo que en el mejor de los casos pues sería procedente la extradición. Muy bien, pues muchas gracias Carla Castillo por habernos acompañado y orientados. Martín Tapia, los controles técnicos, muchísimas gracias. Mi nombre es Daniel Fajardo, como siempre me dio muchísimo gusto estar con ustedes y nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias.